Bienvenidos una vez más a Hablemos de Mercado, Hablemos de Cliente, el programa de BQRC TV, donde analizamos, compartimos y aprendemos cómo mejorar nuestros negocios y acercarnos cada día más a aquello que nuestros clientes esperan. Mi nombre es Alexis Hansevich y hoy vamos a hablar de un tema fundamental para cualquier empresa que quiera destacar: los KPIs esenciales dentro de la experiencia de cliente y cómo saber sacarle partido a cada uno de ellos. Antes de arrancar, quiero recordarte que este espacio también es tuyo. Envíanos tus consultas, tus dudas, tus sugerencias. Puedes escribirnos, como decimos siempre, a bqrctv@bqrc.es y coméntanos tu nombre, tu ciudad y qué necesidad, qué duda tienes, y vamos a resolver cualquiera de estas. Para empezar el programa de hoy, vamos a ponernos en situación. Tomemos un ejemplo real, algo que nos haga pensar un poco más en concreto en este tipo de situaciones, ¿no? Alguna vez seguramente te has sentido que vendes o atiendes a una gran cantidad de clientes, pero no tienes idea de lo que está ocurriendo realmente. No sabes si están contentos, no sabes si te recomendarán o, peor aún, volverán. Es una incógnita. Es como estar caminando a ciegas. Al final es como ir dando palos al agua. Bien, el programa de hoy va de esto, de cómo entender y cómo poder manejar estas situaciones. Y como decía el británico William Thomson ya por el siglo XIX, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Esto hay que tenerlo muy, muy claro. Y ahí está el meollo del asunto. Si no medimos la experiencia del cliente, simplemente no sabremos cómo mejorarla. Hoy te contaré cuáles son los indicadores esenciales. Hay muchos indicadores, pero lo primero que vamos a hacer, vamos a centrarnos en los 5 indicadores que consideramos que son más relevantes para una compañía, siempre enfocado a la medición de la experiencia cliente. Antes de entrar en estos KPIs, tenemos que tener en claro que KPIs no hay que complicarse la vida. KPI simplemente es una métrica que nos va a permitir medir dónde estamos con respecto a los objetivos que nos habíamos fijado, para detectar si estamos por encima, si estamos por debajo, con el fin de poder detectar, valga la redundancia, esos puntos de dolor que nos pueden estar haciendo fricción, que nos pueden estar afectando en esa relación con el cliente. Porque seamos sinceros, si hoy hablamos de experiencia clientes, no es hablar de un lujo, o sea, hoy es una necesidad. Y en Argentina, más aún lo va a ser estos próximos 2 años. Se van a dar dos temas que son muy claros y es importante destacar. Por un lado, las empresas salen a competir, con lo cual debemos estar preparados. Pero por otro lado, el consumidor, el comprador, va a aprender a comprar. Recordar, venimos de décadas de inflación, de desastres económicos, donde la variable precio era el factor más denominante a la hora de que un cliente decida a quién comprarle. Hoy van a haber otras variables que van a tomar realmente el protagonismo por encima del precio. El comprador va a aprender a comprar, se va a empoderar y va a saber hacer uso de su fuerza para no solamente conseguir la atención que realmente espera, sino para ir cada vez amoltando más los precios, para que los precios sean estables. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Por un lado, como empresa lo que podemos hacer, pero escuchar al cliente, porque el cliente va a cambiar su forma de comprar, va a cambiar su conducta y esto va a hacer que todas las reglas del juego cambien. Y aquí, si estás atento, puedes tener una muy buena oportunidad. Bueno, volviendo al tema de hoy, como decíamos, nos vamos a centrar en cinco KPIs fundamentales, a mi entender, para medir la experiencia cliente. Primero vamos a centrarnos en un KPI que se llama NPS, Net Promoter Score. Es un indicador muy simple. Este indicador lo que nos permite medir es la probabilidad recomendación de nuestros clientes con respecto a nuestra marca, a nuestros productos, a nuestros servicios. Aquí hacemos una pregunta al cliente en una escala de 0 a 10 si recomendaría nuestros productos, nuestros servicios o nuestra marca a un amigo familiar, y el cliente nos va a responder. Entonces aquí este indicador se trabaja por agrupaciones, trabajamos por 3 tipos de agrupaciones. Aquellos clientes que nos responden con 9-10, los vamos a clasificar como promotores. Los que nos responden con un 7 y 8 son clientes pasivos, es decir, sí,
está bien la recomendación que van a hacer nuestra marca, pero realmente no van a recomendar nuestra marca. Es decir, no están ni contentos ni insatisfechos, simplemente no van a recomendar nuestra marca. No van a hablar ni bien ni van a hablar mal. Y aquellos clientes que nos den puntuaciones de 0 a 6 son clientes que se consideran detractores. Aquí sí son clientes donde van a hablar mal. Es decir, si piden recomendación nuestra, lo más seguro es que digan no compres o no te lo recomiendo o no me ha gustado, no quedé muy convencido, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual debes tener cuidado. A este NPS se le acompaña siempre de una pregunta abierta. En función de lo que te han dicho, es qué tendríamos que hacer para que nos recomienden más, qué tendríamos que hacer para mejorar si nos dieron de 0 a 6 o qué podríamos mejorar para intentar impactar un poco mejor en sus niveles de recomendación si nos dieron un 7 u 8. Y estas respuestas debéis analizarlas. Hay que hacer un análisis semántico y entender aquella información cualitativa que los clientes nos están dando, pero que a medida que vamos recogiendo más información, ese dato cualitativo lo podemos codificar y lo vamos a llevar a un escenario cuantitativo que va a ganar representatividad y nos va a permitir detectar esos puntos de fricción sobre los que debemos trabajar. Bien, el resultado del NPS es restar el porcentaje de clientes que han sido promotores menos el porcentaje de los detractores. Este resultado, voilà, es ni más ni menos que el indicador del NPS. Con lo cual, es un indicador que puede darte desde menos 100 a más 100. Cuanto más positivo sea, mejor será la valoración. Hay sectores donde, por ejemplo, un sector de gimnasios, un NPS normal, positivo y bueno, puede estar entre 26 y 40 puntos. Sin embargo, si nos vamos a un sector como la farmacia, donde la confianza, la credibilidad, el nivel de recomendación, la reputación que tiene el farmacéutico es muy alta, en ese caso un NPS bueno lo podemos considerar a partir de 60 puntos positivos. Es decir, cada sector tiene sus medias, pero trabajándolo vas a saber cómo posicionarte. Una vez que recoges esa media, el objetivo es saber mantenerte y cada vez ir mejorándolo. ¿Cómo? Detectando esos puntos de fricción sobre los que hay que prestar atención y establecer modelos de acción-reacción. Otro KPI que vamos a utilizar también es el conocido como CAST o el indicador de la satisfacción del cliente. Este KPI se enfoca en la satisfacción inmediata del cliente. Imagina que acabas de entregar un producto o resolver una incidencia y le preguntas al cliente cómo clasificaría la experiencia de hoy. Es decir, aquí estamos mezclando un poco lo que es la experiencia con la vivencia. Tener en cuenta que cuando hablamos de experiencia, lo más próximo al momento justo en el que se ha producido, empieza a interferir la vivencia. La vivencia siempre es mucho más pasional. Por eso tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, con nuestros amigos o con nuestra pareja, a veces cuando uno discute, ¿no? Cosa que es normal, todas las parejas discuten, es normal que uno tiende a ser un poco más efusivo a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque me domina los factores emocionales, es decir, la parte emocional tiene mucho que ver en la vivencia. Sin embargo, cuando yo hablo realmente de la experiencia, es porque ha pasado un tiempo y puedo contar ese mismo suceso, pero aplicando el factor emocional de una forma mucho más moderada y más objetiva. Bien, cuando hablamos de la satisfacción inmediata, estamos hablando de analizar la experiencia lo más próxima al momento de la vivencia. Luego, a nivel de la analítica, es muy similar al NPS. Trabajamos una escala de 0 a 10, hacemos también 3 agrupaciones y buscamos el saldo. También lo acompañamos de una pregunta abierta para entender esos momentos de fricción. Pero aquí no trabajamos sobre la recomendación, sino sobre la satisfacción que le hemos generado en este momento en concreto. Otro KPI clave que realmente es utilizado muy poco, nosotros lo estamos trabajando ya hace más de 10 años, pero realmente aún hoy son muy pocas las empresas que lo utilizan, es un indicador que se llama CES, que es el Customer Effort Score. Es el nivel de desgaste que tiene un cliente cuando tiene que relacionarse con nosotros. Voy a poner un ejemplo muy práctico para que se entienda. Voy a un supermercado, hay un producto que no encuentro, busco una persona del supermercado. Ya estoy haciendo un esfuerzo
para encontrar a esa persona. O sea, estoy invirtiendo tiempo y recursos para encontrar una persona. A lo mejor voy y le pregunto, mira, disculpa, ¿me puedes decir dónde está el azúcar? No es lo mismo que la persona me diga, sí, 6 pasillos adelante y gira a la izquierda y la va a encontrar. O que me diga, ¿sabes dónde están las sacarinas y dónde están, no sé, las infusiones? Bueno, justo al lado. Bueno, por lo menos me dio un punto de guía. O que me diga, acompáñeme y me lleve y me deje dónde está el producto. Mi esfuerzo fue el mismo, pero la reacción que tuvo ese personal fue totalmente distinto en los 3 ejemplos. Con lo cual, mi nivel de desgaste cliente que me ha producido ese esfuerzo va a ser menor cuanto mejor es la gestión que ese personal ha realizado sobre mi consulta. Entonces, tener en cuenta, importantísimo, observaciones, encuestas y voz del cliente. Eso es lo que nos va a permitir detectar dónde estamos teniendo problemas y dónde estamos generando acciones que nos van a desgastar esa relación con el cliente. Nos van a provocar que el esfuerzo del cliente sea mayor. Una compañía tiene que intentar mantener todos los clientes por debajo de 2 puntos de desgaste. Se trabaja en una escala abierta a 10. 2 es un semáforo verde, 3 empieza a haber un riesgo, 4 es amarillo y 5 o por encima de 5, si tenemos un nivel de freno en el esfuerzo del cliente igual o superior a 5, nos puede costar de 2 a más de 3 años intentar revertir esas situaciones, además de la ingesta cantidad de recursos económicos y de tiempo que vais a tener que dedicar. Entonces, este indicador, trabajarlo. Si tenéis dudas, escribirnos y os ayudamos. Es importantísimo utilizar el indicador de desgaste de cliente. Otro indicador que también es muy interesante trabajar es la tasa de retención de clientes. Este indicador lo que nos va a permitir es entender qué porcentajes de clientes se quedan con nosotros. Es decir, es simple. Si logramos que se queden, quiere decir que estamos construyendo relaciones duraderas y un negocio sostenible. Trabajar bien esta acción nos va a permitir conseguir incrementar el lifetime value, el ciclo de vida que un cliente pertenece o se mantiene con nosotros. Esto nos va a permitir incrementar niveles de facturación, incrementar fidelización, conseguir mayor recomendaciones de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el quinto indicador que vamos a tocar hoy es el ratio o la tasa de abandono. Es la cara opuesta al indicador que hablábamos antes. Este mide cuántos clientes estamos perdiendo y si esta cifra sube, quiere decir que hay algo que evidentemente que estamos haciendo mal. Hay algo que no está funcionando, ¿no? Dentro de lo que es nuestra gestión de experiencia cliente. Con lo cual necesitamos actuar de manera inmediata. Quédate con estos 5 KPIs. Hay más, pero quédate con estos 5 KPIs, trabájalos, busca de implantarlos, haz primeros ejercicios, haz pruebas. Si tienes dudas, vuelvo a decir, nos escribes y vas a ver cómo vas a empezar a cambiar no solamente la percepción que tú tienes del cliente, sino lo más importante. Vas a saber dónde estás, vas a poder detectar los puntos de fricción y vas a poder generar acciones que te permitan revertir esas fricciones. Incorpora estos KPIs. Yo creo que hay cosas que son muy claras, muy simples. Entonces, empieza de a uno. Si no has trabajado nunca con estos KPIs, empieza por el NPS, lleva después el indicador de satisfacción y así en el orden en el que hemos ido mencionando. Con esto finalizamos el podcast de hoy. Un tema que es muy importante. En nuestro próximo episodio vamos a dar un paso más en este viaje por entender el mercado y vamos a hablar sobre el valor de vida del cliente. Vamos a hablar del famoso lifetime value, tema excepcional que a mí particularmente me encanta, me vuela la cabeza. Creo que os va a aportar una forma de ver al cliente y de entender el reporte económico que cada cliente puede tener en la empresa, con lo cual son todas acciones que van a impactar directamente en los resultados del negocio. No te lo pierdas porque conocer a fondo el cliente es la clave para adelantarnos en el juego. Nos vemos aquí en BQRC TV en nuestro próximo programa. Hablemos de mercado, hablemos de cliente.